Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar en un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, donde claramente vemos que es irregular, con un ancho máximo de 60 metros aproximadamente y de largo un poco más de 80 metros aproximadamente. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. Tenemos cochera cubierta para 2 vehículos y superficie para ubicar más de 10 vehículos. Vemos una pequeña galería de acceso, tenemos un hall. En esta ala tenemos un estar íntimo, tenemos la suite matrimonial, vemos el gimnasio, tenemos una piscina cubierta, el sector de apoyo para la piscina, vemos acá la galería o sector de ocio. En la otra ala tenemos una habitación en suite, un toilet, vemos la segunda habitación en suite, tenemos el lavadero, un depósito y por último la habitación en suite. En el centro vemos el estar social, junto a él una galería o estar exterior. Después tenemos un patio húmedo y claramente junto con todo el patio posterior. Por último vemos la cocina, el comedor y la parrilla. Ahora me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parecen estos espacios y si están bien o si falta alguno en particular o si quitarían alguno. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios, siguiendo un poco lo que es la circulación, también la relación entre los sectores público y privado, como para darnos una idea más clara de la propuesta. En este caso la propuesta se obtiene del canal de The Luxury Home Show, donde en la descripción les dejo el enlace y donde claramente vamos a ir viendo también algunas imágenes de la propuesta. Primero vamos a ir viendo un pantallazo de la propuesta completa. Muy bien, claramente es bastante imponente la propuesta. La propiedad se encuentra ubicada a unos 60 kilómetros al noroeste de Manchester. De igual manera, dejo en la descripción su dirección exacta. Como vimos en otro video, la propuesta está ubicada en Inglaterra, que se encuentra en el hemisferio norte, por ende el recorrido del Sol va a tener una inclinación o recorrido sobre el sur. También al ser básicamente una isla en el mar, el clima predominante es el templado oceánico. Es un tipo de clima templado muy húmedo que se caracteriza por inviernos fríos con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados, veranos frescos que ocasionalmente pueden alcanzar temperaturas de 30 grados centígrados y precipitaciones abundantes durante todo el año. Muy bien, en cuanto a su implantación me parece perfecto ocupar el centro del terreno, donde por la forma del mismo tenemos más superficie para trabajar y básicamente tenemos buen espacio en la parte delantera para los vehículos y un patio posterior amplio para que jueguen los hijos o para reuniones sociales, fiestas o casamientos, ¿por qué no? En este caso, por la ubicación de la propiedad vamos a tener un ingreso más frecuente desde el acceso vehicular, básicamente por el hecho de ser una zona residencial. Los allegados a la familia tendrían que ir en vehículo. Una vez ingresamos a la propiedad tenemos esta vista. En el video y en la imagen podemos ver algo que en planta no se podría apreciar del todo, que es la jerarquía en el ingreso. En este caso lo podemos ver con el cambio de altura, el cambio de color también y seguramente del material que estemos viendo, donde básicamente si tuviéramos las mismas alturas o texturas no sería tan claro el ingreso. Una vez ingresamos con el vehículo, lo estacionamos y nos dirigimos al ingreso. En este caso no tenemos algún sendero que nos marque desde el ingreso al hall,
a lo que la idea es ingresar con los vehículos, estacionarlos y al ingreso principal caminando, por ello no se genera un sendero particular, donde como dijimos recién tenemos todo un solado en el patio delantero y césped en el patio posterior. Vemos bastante espacio o superficie en ambos laterales. También se puede notar el contraste con las demás propiedades aledañas y claramente el ingreso a la cochera. Ahora si lo vemos en planta, al ingresar tenemos primero una cubierta en el acceso, donde como vimos en propuestas anteriores, en viviendas de esta jerarquía suelen ser pequeños y la idea es jerarquizar el hall. Como vemos acá, tenemos la galería de acceso de unos 3 metros de ancho por 2 metros de largo, donde de igual manera me parece amplio o cumple con su función. Acá vemos el ingreso y la comparación con una persona donde fácilmente podríamos tener 5 metros de altura. Acá lo vemos de frente, ese impacto visual que suelo mencionar. Tenemos también la iluminación cenital en lo que es el hall de acceso y se puede ver también la vegetación y adornos en la parte posterior. Muy bien, una vez en el hall tenemos claramente los 3 metros de ancho por 8 metros 70 de largo. Lo que me parece raro pero interesante son los 4 espacios o sectores que se generan desde el hall. Tenemos el primer espacio que es una habitación en suite, donde por ejemplo sería perfecto para invitados. Tenemos un fácil acceso y salida al exterior y se vincula perfecto con el sector social de la vivienda. Al ingresar tenemos una perfecta distribución. En diagonal vemos la cama, a un lado la iluminación o ventilación. En este sector tenemos el baño completo, en este caso sin ventilación natural. Ingresamos, vemos de frente el lavamanos y a un lado el inodoro y del otro la ducha. En este caso tenemos el vestidor en este sector, donde básicamente es un placar donde se lo puede mover fácilmente o generarlo sobre todo este sector fácilmente si se necesita más capacidad. En este caso tendríamos 6 metros 70 de largo por 3 metros 40 de ancho. Acá vemos la suite, fundamental la altura y la iluminación. Interesante el sistema de apertura en el baño, donde podríamos tener contraseña para ingresar. Junto a la habitación tenemos el toilet, donde básicamente está muy bien ubicado, próximo al sector social y un poco alejado de las vistas. Al ingresar tenemos a un lado el lavamanos y por último el inodoro. En este caso no vemos iluminación natural o cenital, como lo vimos en la primera habitación. Acá lo podemos ver mejor.
the episode of the Luxury Home Show. I'm Jazz, we've got Tom behind the camera, and today... Enfrente tenemos un estar un poco más íntimo, donde tenemos un poco más de 6 metros de ancho y de largo, con bastante superficie. Dependiendo del usuario puede ser un salón de usos múltiples, sala de juegos. Tenemos también mucha iluminación en ambos sectores, con vista directa al sector de la piscina interna, donde por la orientación vamos a tener durante todo el día buena iluminación en todo el sector, y en este caso no es directa, porque tenemos este recorrido del sol y su inclinación sobre el sur. Podemos ver claramente toda esa iluminación que se genera en el sector. Siguiendo con el último espacio o sector, no tenemos mucha idea de qué puede llegar a ser, donde tampoco se lo muestra en el video, donde podría ser un pequeño depósito o también fácilmente una cava de vinos, o particularmente preferiría ubicar un estudio. Muy bien, ahora pasando del hall y todos los sectores o espacios, vemos el llamado corazón de la casa, donde por ejemplo en este caso lo vemos ubicado prácticamente en el centro de la propuesta, donde está relacionado con todos los espacios de la vivienda y claramente con las mejores vistas. También podemos verlo con las alturas en cada sector. En este caso tenemos el estar junto con una mesa de pool o billar con unas dimensiones de 5,85 metros de ancho por 9,40 metros de largo, donde como ya dijimos está próximo por ejemplo a la galería exterior, al hall de acceso, a la cocina, comedor y parrilla, y también a las distintas habitaciones. Acá lo podemos ver mejor. Vemos claramente cómo se relaciona con el hall. Entonces desde este sector pasamos primero a la suite matrimonial, donde me parece perfectamente ubicada, donde al ingresar tenemos un pasillo. A la derecha tenemos el primer sector, que es el vestidor, con muy buenas dimensiones, con 4,25 metros de ancho por 4,50 metros de largo. Luego tenemos la recámara, donde claramente la idea es tener la cama viendo sobre todo el patio posterior y parte de la galería en este sector. También con buenas dimensiones, tenemos un largo de 6,50 metros y un ancho de 3,70 metros. Luego tenemos el baño, que a pesar de tener una forma irregular, claramente por el terreno se lo organiza perfectamente. Ingresamos, vemos de frente el lavamanos doble, a la izquierda tenemos el inodoro, donde en un punto se lo plantea viendo al patio posterior. Como vemos en la tina y la ducha doble se puede tener una vista y salida a la galería exterior.
Acá lo podemos ver mejor. En el video no se llega a mostrar el vestidor, pero claramente la suite es el mejor espacio ubicado. Tenemos las mejores vistas, salida próxima a la parte del ingreso o el hall. Podemos fácilmente salir al patio posterior. Tenemos también la posibilidad de salir directamente a nadar un poco antes de desayunar, donde suele ser un buen ejercicio a la mañana. También tenemos próximo al gimnasio, donde fácilmente terminamos de hacer ejercicio y podemos pasar a bañarnos en este sector. En cuanto a la piscina, tenemos un largo de 23 metros y un ancho de 3 metros 50, donde, como decía, es especial para poder nadar. Tenemos en el final un sector un poco más amplio, como para un poco más de ocio, junto con la galería. Vemos un jacuzzi y, por ejemplo, acá el baño o ducha y un sauna. Este sector no lo termina de mostrar, pero seguramente es un depósito con salida al exterior. El gimnasio también es bastante amplio, como para varias máquinas. Tenemos un largo de 9 metros 40 por 3 metros 40 de ancho y claramente con acceso desde el interior de la vivienda como desde el exterior. Acá pasamos a ver los diferentes sectores que mencioné. Vemos lo que es la piscina cubierta. Vemos también los diferentes sectores de apoyo. Tenemos el sector del gym.
Ahora desde el estar pasamos a la galería o al patio húmedo. Vemos sector de ocio en ambos lados de la galería, donde culmina con el sector del patio húmedo, donde me parece perfecto donde se lo plantea. También podríamos generar a continuación un sector de desayunador al aire libre en esta parte, fácilmente con algún pergolado. Ahora acá lo podemos ver un poco mejor a este sector. Muy bien, ahora pasamos a ver el sector un poco más privado, donde tiene fácil acceso a los diferentes sectores de la vivienda. Tenemos un pasillo donde vemos los diferentes espacios. El primero de ellos es el lavadero, con bastante superficie. Tenemos 2,40 m de ancho por 4,80 m de largo. Tenemos la bacha, espacio para la mesada y claramente espacio o un sector para lavarropas o secarropas. Y lo más importante, salida al exterior, donde en un punto se lo podría plantear al tender en este sector un poco oculto de las vistas. Acá lo podemos ver mejor. Vemos el ingreso al sector privado. Ahora este sector es el más importante de la vivienda, al centro de control o comando. Acá lo vemos mejor. En una vivienda más chica se lo podría plantear fácilmente en un tablero, pero en una vivienda de este tamaño es un poco más necesario diferentes componentes. Ahora pasamos a la primera habitación, donde tenemos bastante superficie. Vemos en diagonal la cama, enfrente el ropero o placar, a un lado la iluminación o ventilación y del otro lado vemos el baño completo. Acá tendríamos un largo de 6,60 m por un ancho de 4 metros. El baño en comparación puede ser chico, pero tiene los artefactos necesarios. Vemos el lavamanos, el inodoro y la ducha, con su ventilación sobre el inodoro, con un largo de 2,15 m por un ancho de 1,80 m. Acá podemos ver un poco mejor la habitación.
Ahora pasamos a ver la segunda habitación, en este caso un poco más chica, en un punto hasta desproporcionado. Al ingresar vemos en diagonal la cama, sobre un lado el baño completo y en el otro sector la ventilación o iluminación. Como en las otras habitaciones vemos un placar, en este caso tenemos un largo de 6,70 m por 2,65 m de ancho. En el baño tenemos una buena distribución. Ingresamos, vemos el lavamanos a la derecha, el inodoro a la izquierda, con un ancho de 1,30 m por un largo de 2,70 m. Acá lo podemos ver un poco mejor al sector. Muy bien, después de las habitaciones pasamos al sector de la cocina, comedor. Lo vemos bien relacionado con el estar social, con la parrilla y claramente en un punto con las habitaciones. Acá me parece particular la distribución de la cocina. Tenemos doble isla. En una tenemos el anafe o las hornallas y claramente espacio para trabajar. En la otra tenemos doble bacha y un sector de desayuno para 4 personas. En este otro sector tenemos espacio para la heladera o refrigerador y el horno y espacio para guardar los alimentos. Vemos también iluminación en los sectores. En cuanto a las dimensiones, tenemos 7 metros de largo por 5,50 m de ancho. Junto con la cocina tenemos claramente el comedor, básicamente para 14 personas, donde puede ser para un poco menos, con un ancho de 4,60 m por un largo de 7 metros. Algo particular es que tenemos en este sector un pequeño bar con su bacha y sector para preparar tragos. Por último tendríamos el sector de la parrilla. Vemos 2 mesas para 6 personas cada uno. El sector para asar junto con la mesada y bacha, donde es bastante común esta relación cocina-comedor y la parrilla dando al exterior. Y claramente junto o relacionado con el estar o galería como lo vemos acá. Un punto importante acá es la altura de los sectores, donde es fundamental la iluminación que se pueda generar. Acá podemos ver un poco mejor cada sector. Vemos primero el sector de la parrilla con mucho espacio e iluminación. Acá vemos el espacio del comedor para 8 personas y no para 14 como estaba representado.
Bueno, por último tenemos la cochera para 2 vehículos, donde por lo general siempre se generan para 2 o 3 vehículos, pero posee espacio para varios más y se puede generar fácilmente una cubierta en la parte delantera de la vivienda. Tenemos también un depósito en este sector. Otro punto importante es que se plantean paneles solares en toda la cubierta, donde al ser una vivienda con bastante superficie nos ahorra mucho consumo de electricidad y un presupuesto a largo plazo. Acá les dejo unas imágenes de la propuesta. Muy bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.